Estas pues son las naciones que dejó Jehová, que dice, para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Emat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Amantísimo Dios que vive y reina para siempre, Señor, en esta maravillosa hora, Padre, estamos, Señor, en este lugar, Padre, agradecido con su pueblo, agradecido con su iglesia, Señor, Padre, porque estamos, Señor, reunidos, porque usted nos ha dado vida, nos ha dado, Señor, la misericordia durante este día, Padre. Otra vez más, Señor, nos encontramos a este lugar, nos encontramos, Señor, reunidos, Padre, para adorar, para exaltar, para glorificar su santo nombre, y también, Dios mío, para recibir su palabra en esta maravillosa hora. Sabemos, Dios mío, que solamente su palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo, Señor, porque usted es el que conoce los tiempos, usted es el que conoce, Señor, los tiempos que estamos viviendo, los tiempos, Señor, que estamos, Padre, acercándonos, Señor. Son tiempos difíciles, tiempos, Padre Dios mío, que solamente usted puede sustentar a aquellos que confíen en su palabra, porque solamente tu palabra, Señor, nos hará libre, Dios mío. En esta hora, Padre, le pido misericordia, le pido que tu mano poderosa, Señor, nos dirija, Señor, hasta lo más profundo, Dios mío, de nuestros corazones, porque solamente usted conoce nuestro corazón. Es su palabra en la que quebranta todo aquello, Señor, que está en nuestro corazón, porque donde hay un corazón contrito y humillado delante de su presencia, usted no lo echa fuera, Dios mío. Espíritu Santo, clamo misericordia, pido misericordia en esta hora, Dios mío. Usa mi vida, Señor, usa mis labios, Padre. Las palabras que hoy sale de mi boca no sean palabra mía, sino que sean palabra de usted, Señor, porque yo solamente soy un instrumento, Dios mío, para transmitir esta bendita palabra, Dios mío. Reconozco, Padre, que no soy nadie, Señor, para hablar de esta palabra, porque esta palabra es santa, esta palabra es viva y eficaz, esta palabra, Señor, es vida para cada alma que hoy, Señor, estamos aquí, Padre. Abre nuestros oídos, abre nuestros corazones, abre nuestra mente, Señor, y le pido, Padre, que su palabra, Señor, obre, Señor, en cada vida en esta hora. Se lo pido en el nombre sobre todo nombre, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, amado Dios. Bendito sea para siempre. Amén y amén. Tome su lugar. Hoy queremos hablar bajo este tema: Dios pone a prueba a su pueblo. ¿Cuál es nuestro tema? Dios pone a prueba a su pueblo. Amén. Nos encontramos en el libro de los Jueces,
El libro de los jueces, el nombre del libro de los jueces proviene del título otorgado a los 12 líderes, jueces cuyo liderazgo temporal fue la naturaleza civil y militar de Israel durante el periodo comprendido durante Josué y Samuel. Amén. El tema de jueces es la decadencia de la vida nacional y espiritual de Israel hasta llegar al caos y la apostasía, lo que demuestra que necesitan liderazgo de un rey piadoso. Pero cuando el pueblo estaba viviendo en tiempos de apostasía, el Señor levantó jueces, levantó libertadores. Amén. Pero llegó un tiempo donde el pueblo de Israel entró en una decadencia espiritual. Y esa decadencia espiritual los llevó a unir con pueblo que Dios había prohibido, y Dios había dicho en su palabra que no debe de juntarse con los pueblos que Él había mencionado en la palabra del Señor. Amén. Entonces tanto fue la decadencia espiritual que fue cegado espiritual totalmente. El Señor había dicho que no hicieran tales cosas, que no se unieran con los cananeos, que no se juntaran con los pueblos desconocidos, enemigos de Dios. Pero al final tanto fue la ceguera espiritual que el pueblo se unió a los pueblos paganos. Amén. Entonces, ¿por qué traemos esta palabra? Usted dirá, hermano, eso fue para el pueblo de Israel. Claro, eso fue para el pueblo de Israel. Fue para la nación del pueblo de Israel. Pero usted dirá, ¿dónde entramos nosotros en este pasaje? ¿O cómo nosotros nos vamos a ver espiritualmente en este pasaje? La palabra dice en el capítulo 3 del versículo 1, estos pues son las naciones, escuche, que dejó Jehová para probar, ¿quién dice? Con ellas a Israel. Cuando buscamos la palabra en hebreo, probar es nashai, que significa intentar o probando o prueba o examen. Amén. Entonces la prueba de Israel, el propósito de Dios de poner a prueba a Israel es para una afirmación y es para probar y poner a prueba lo que realmente había en sus corazones. La prueba era para evaluar si Israel seguiría verdaderamente al Señor. La prueba que Dios le hizo al pueblo de Israel es para evaluar si realmente el pueblo y el pueblo seguiría verdaderamente al Señor. Dios puso a prueba a Israel al fin, escuche, Dios puso a prueba a Israel
Dios evaluó los caminos de Israel, amada iglesia, para perfeccionarlo. ¿Por qué Dios puso a prueba a Israel? Para evaluar y para perfeccionar. Cuando encontramos la palabra aprobar, lo encontramos más de 40 veces en el Antiguo Testamento, la palabra aprobar. Dios aprobando la fe y la fidelidad de los seres humanos, pero lo puede hacer como aquí estamos viendo, evaluando a la nación completa de Israel. ¿Quién era Israel? Era el hijo hablábamos, ¿el hijo de qué? Por elección. ¿Quién era Israel? El hijo por elección. Entonces, la nación de Israel, el Señor evalúa su condición espiritual para perfeccionarlo. Ahora, Dios puede hacer con una nación. Aquí vemos la nación de Israel va a evaluar, así como Dios puede evaluar a un pueblo, una nación, como también puede evaluar a una sola persona. Para evaluar a una persona, por la misma manera, no es para cuando Dios evalúa nuestro camino, nuestra fe, nuestra fidelidad, es para ver y qué es lo que realmente amamos. Así como evaluó el camino, la fe y la fidelidad de Abraham, lo encontramos en Génesis capítulo 22, en versículo 1. Dios evalúa a Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. Génesis 22, en su versículo 1. Y cuando yo estaba leyendo eso, dije, Señor, por favor, si algún día, porque eso va a pasar, todos los que estamos aquí, esto va a pasar, porque Dios va a evaluar nuestra vida. Pero yo le pedí al Señor y le decía al Señor, Señor, si el día quiere evaluar que lo que realmente hay en mi corazón, por favor, no me pida como le pidió Abraham. La evaluación de la fe y de la fidelidad de Abraham no fue tan fácil. El capítulo 22 de Génesis dice en el versículo 1, aconteció que después de esas cosas que aprobó, ¿qué dice? Ahora viene la palabra, ¿qué dice? Aprobó Dios a Abraham. Y dijo Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien, ¿qué dice? Amas, y vete a tierra de Moriah, ofrécelo ahí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuál es la evaluación de Abraham? Poner a prueba la fidelidad y la fe de Abraham para evaluar, para examinar lo que realmente había en Abraham. Y quiero decir eso, no es que Dios no conozca el corazón de Abraham. No es que Dios no sabe lo que había en el corazón de Abraham. Dios conoce de lo más profundo de nuestro corazón. Dios sabe, pero lo que Dios quiere es que ¿qué es lo que realmente
queremos hacer o queremos seguir, qué es lo que realmente Dios nos da la libertad de escoger, lo que realmente queremos seguir a Dios o seguir a nuestro de nosotros. Entonces, cuando Dios evalúa a Abraham, ¿qué es lo que había en el corazón de Abraham? Lo que había en el corazón de Abraham no era porque de nombre le tenían amigo de Dios, sino que Abraham no solo habla de obediencia, sino muestra obediencia. Muchas veces nosotros hablamos de obediencia, pero no mostramos obediencia. Es fácil de hablar de obediencia. Es fácil hablar a un hermano, obedece hermana, obedece hermano, haga las cosas, obedezca. Es fácil hablar de obediencia, pero es difícil mostrar obediencia. Lo que Dios quiere que no hablemos de obediencia, lo que Dios quiere que mostremos obediencia. Alguien alabe al Señor en esta hora. Entonces Dios evalúa a Abraham. Y Abraham dijo: aunque a veces es difícil, aunque a veces, y yo me imagino que Abraham quizás en su garganta quedó como las palabras, quizás lo que él, cuando escuchó que Dios le pedía algo, que era algo que él amaba. Pero ¿por qué lo llevo en este lugar? Entonces Dios puede evaluar personas individuales. Y ahora lo que vemos en el libro de los jueces es que Dios evalúa a un pueblo, examina a un pueblo entero, una nación entera. Porque a veces nosotros decimos que Dios no sabe, es que Dios no conoce. Mire, Dios conoce personas individualmente, Dios conoce una nación completamente, amén. Entonces, Dios evalúa la nación completa, como nos muestra Éxodo capítulo 15 en su versículo 25. Le voy a llevar en los textos bíblicos para así comprender lo que hoy Dios trae para nuestras vidas. Éxodo capítulo 15 en su versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio, ¿qué dice? Estatutos y ordenanza. Ahí, ¿qué dice? Ahora viene la palabra, los probó. Ahora viene la palabra prueba. Cuando Israel clamaba por agua, cuando Israel tenía sed, cuando Israel estaba sufriendo, el Señor hizo un gran milagro delante del siervo de Dios. Y la palabra termina con esto, dice, y los probó. O sea, los evaluó, los examinó. ¿Cuántos conocen? Aquí todo va para que sea un buen estudiante, un buen maestro, un buen abogado. Todo necesita un examen. ¿Para qué se hacen los exámenes? Si hablamos en lo secular,
nadie puede ir a la universidad sin antes de ser pasado por un examen. Por eso cada año decimos, vienen los exámenes, los niños se preocupan, los niños dicen, vamos a dormirnos temprano porque mañana hay examen. Porque nadie va a pasar un año como decir, bueno, este año sabes que no hay examen y tu grado ya está ganado, no te preocupes. Entonces sería, wow, maravilloso para los niños. Pero no, para poder pasar un grado necesitan un examen, necesitan una evaluación. ¿Cómo fue el año de escolar? Así como vemos lo secular, así es nuestra vida espiritual y así hace Dios con su pueblo. Dios evalúa a su pueblo. Deuteronomio capítulo 8 en su versículo 2. Deuteronomio capítulo 8 y en su versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Qué dice? Para afligirte. Ahora viene la palabra para probarte. Para saber, ¿qué dice? Lo que había en tu corazón. ¿Para qué Dios evalúa? Para saber qué es lo que realmente había en el corazón del pueblo. ¿Qué es lo que realmente hay en su corazón? Si había, que dice, de guardar o no sus mandamientos. ¿Por qué evalúa el Señor a su pueblo? Para evaluarlo, para examinarlo. ¿Qué es lo que realmente había en su corazón? Si realmente habían guardado sus mandamientos. Dios se interesa por nuestras vidas. Mira, así como se interesó por su pueblo, también Dios se interesa por nosotros. Que cada día que venimos a este lugar, Dios evalúa nuestro corazón, Dios examina nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente hay en nuestro corazón? Que cuando venimos a este lugar, verdaderamente guardamos la palabra del Señor, o nomás venimos de pasatiempo. O nomás venimos, amados, de compromiso. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Yo tengo privilegio. ¿Qué van a decir que no llego a la iglesia? No se trata de eso. Se trata si verdaderamente cuando usted viene a la casa del Señor, yo no puedo evaluar, yo no puedo examinar su corazón, pero aquel que está en espíritu, en verdad, es la que evalúa su corazón, la que examina su corazón, la que mira qué es lo que realmente hay en su corazón. Yo no puedo evaluar lo que hay en su corazón. ¿Por qué es tan importante que dejemos que Dios evalúe nuestro corazón? Si hay un detalle, Él para perfeccionarlo. ¿Por qué usted va al médico? No para enfermarse más, es para que le den un diagnóstico y usted dice, bueno, este es el problema y es lo que me está causando, entonces ya no vuelvo a hacerlo porque me está causando problemas. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué va un chequeo médico? Bueno, la última vez le decía a mi esposa que yo fui, pero me regañaron. Me hicieron una pregunta porque, mire, yo durante mis 8 años tenía una enfermedad. Es una enfermedad que la última vez
que me pusieron 5 inyecciones de un solo, me acuerdo todavía, de 8 o de 10 años de edad. Y nunca más dije, voy a volverme a poner una inyección, ni amarrado, ni a cadena, ni a lo que sea, pero yo nunca, y hasta nunca. A los 10 años, creo que cuando nació mi niño, el mayorcito, nos fuimos al hospital. Hasta ahí no quería, pero a la fuerza me inyectaron una inyección y dije, es la última vez. Y hasta los que pasaron como 20, 25 años en una inyección. Entonces, esta vez dice mi esposa, tiene que ser un chequeo general, cómo está y todo. Bueno, le digo, pues saque la cita si usted quiere que me vaya al médico. Pero si no, no saque la cita. Ella se encargó de sacar la cita y fui. Y me presenté, tenía la cita y llegué y ya me hicieron los chequeos y a rato llega la doctora y empieza a hacerme un montón de preguntas. ¿Le duele aquí? Le digo, no. ¿Le duele la rodilla? Le digo, no. ¿Le duele la cabeza? Le digo, no. ¿Le duele? Me hizo un montón de preguntas. Le digo, no me duele nada. Y entonces me dice, ¿para qué está aquí? Pero ya es lo que yo pregunto, ¿para qué estoy aquí? Porque cuando una persona va al chequeo médico porque algo le duele, entonces me dice, ¿para qué está aquí? Y luego, eso me pregunto yo también, ¿para qué estoy aquí? Entonces me dice, usted no tiene nada. Hasta me mandó a hacer chequeo en los ojos, ni he ido. Dije, no tengo nada por la gracia del Señor, yo soy sano, digo. Le saqué la cita, me llamaron como 5 veces, vaya a su cita, que tiene cita para tal lugar, ni he ido. ¿Por qué le traigo todo eso? Porque cuando uno va para saber, y cuando me dijeron, usted no tiene nada, usted está sano, usted no puede estar aquí, pues gloria a Dios. Entonces siempre necesita un examen, una evaluación. Entonces que cuando nosotros venimos a este lugar, muchas veces así hacemos con el Señor. ¿Por qué le traigo todo eso? A veces nosotros venimos, el Señor quiere examinarnos, quiere evaluar nuestra vida, nuestro corazón. Pero a veces nosotros decimos, yo no tengo nada, Señor. A mí no me duele nada, a mí no me pasa nada. Aunque tengo un sinfín de problemas con el vecino, pero yo no tengo nada. Pero Dios es el que evalúa, Dios es el que examina qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que realmente no es para juzgarnos, sino para perfeccionar nuestro caminar con el Señor. Alguien alabe al Señor. Cuando el Señor evalúa nuestras vidas, dile gloria a Dios por eso, porque Dios quiere perfeccionar su vida espiritual. Quiere que usted sea un creyente, amada iglesia, que perfeccione cada día a través de los exámenes, a través de la palabra del Señor. Ahorita vamos en el Nuevo Testamento. Para que usted comprenda, vamos al Nuevo Testamento para ver dónde encontramos esta palabra probar. Primera de Pedro capítulo 7 en su capítulo 1 y en su versículo 7. Bendito Dios. Ahí encontramos la palabra que dice, Primera de Pedro capítulo 1 en su versículo 7. Ahora, ¿qué dice? Para que sometida a prueba, ahí viene otra vez la palabra prueba. ¿Qué dice? Para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Le voy a leer la versión Dios habla hoy. Porque la fe de ustedes es como el oro, escuche. Su calidad debe ser probada por medio del fuego.
La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, el ser así aprobado, merece aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. En la nueva versión internacional dice: el oro, aunque perecedero, que dice, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revela. Dice, aunque el oro es material, pero es sometido a prueba, pero la fe de ustedes es sometido a prueba. Dice, demostrará que es digno de aprobación. Ahora encontramos la palabra prueba, evaluación. Encontramos la palabra examen. Ahora, y quiero que tome nota. Ahora, para probar lo que había en el corazón de ese pueblo, porque este pueblo no son los meros pueblos de Israel, no, son la nueva generación. No son los que salieron de Egipto, sino son la nueva generación que nacieron en el desierto, o quizás los que salieron de edad muy pequeño de Egipto, son ya los ancianos, ya no están. Ahora esa nueva generación es puesta a prueba. Ahora miren, las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Dios había dejado los pueblos, las naciones. Ahora, ¿por qué Dios dejó estos pueblos? Porque estos pueblos estaban en la lista, o sea, de exterminar todos los enemigos del pueblo de Israel. Están en la lista de exterminar con todos los pueblos. Pero Dios dejó a 5 naciones. ¿Para qué? Dice, para probar a la nueva generación, o sea, de Israel. Dios dejó estas naciones cananeas porque Israel no fue fiel en cuanto a echarlas. Uno podría decir correctamente que fue una combinación de tanto su voluntad como la voluntad de Dios. Pero para probar con ella Israel, estaban dentro del alcance del poder de Dios eliminar a estas naciones paganas sin ninguna ayuda de parte de Israel. Dios permitió que estas personas problemáticas permanecieran por una razón. La palabra probar también es evaluar, es examinar. Dios dejó a este pueblo para probar al pueblo de Israel, utilizado por parte de Dios. Estas naciones permanecieron porque Dios quería probar la fidelidad de Israel hacia sí mismo, para mejorar su confianza hacia Él. ¿Por qué Dios dejó a este pueblo? Era un pueblo pagano, eran pueblos, mire, estaban llenos de idolatría, pero Dios dejó para probar su pueblo. Y no eran cualquier persona, amado.
No eran cualquier personas. Dice Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que dice que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Mire, la expresión de este varón me gusta, dice, nadie puede ser héroe sin guerra. ¿Cuántos quieren ser héroes? Dígame, ¿cuándo quieren ser héroes? ¿Por qué los llaman los héroes? Héroes, mire, héroe sin guerra no es héroe. ¿Por qué Dios dejó a estos pueblos paganos, pueblos enemigos de Dios? Dice, para que esta generación, mire, para que esta generación aprendiera a pelear. Y dijo un hombre, ¿por qué Dios dejó a mi suegra? Para que yo aprendiera a amar, no para pelear. ¿Cuántos tienen suegras aquí? La suegra no dejó Dios, no lo dejó para pelear, lo dejó para amarla. Alguien alabe al Señor. Dios había dejado estos pueblos para que esta generación aprendiera a pelear, porque este pueblo había crecido, no sabía de guerra. Entonces Dios dejó estas naciones para que esta generación aprendiera a pelear, aprendiera a saber de guerra. Mire, hermano, a veces nosotros queremos una vida espiritual sin guerra. A veces nos enojamos porque Dios dejó un vecino tan malo. No, es para probarte a ti. ¿Para qué dejó un compañero de trabajo tan amargado y tan mal y te hace la vida imposible? Es para probarte cómo estás tú. Alguien alabe al Señor. ¿Por qué Dios reservó a estas naciones? Dios había preservado la vida de estas naciones para que este pueblo que empezara a crecer aprendiera a pelear, aprendiera de guerra. ¿Por qué nosotros hoy queremos vivir? Mire, nosotros queremos vivir una vida espiritual sin guerra. La palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes potestades de las tinieblas. Pero nadie quiere guerra, pero todos queremos ser héroes. Todos queremos que nos llamen ancianos, diáconos, líderes. Todos nos queremos llamar así, pero no queremos guerra. Todos queremos llamarnos de grandes hombres de Dios, pero no queremos saber nada de guerra. Para poder ser héroes de la fe, tenemos que aprender a pelear. Alguien alabe al Señor. Tenemos que aprender a luchar. Tenemos que aprender a pelear nuestras batallas. Todos nosotros queremos, yo siempre le digo, hermano, discúlpeme la palabra que le digo, todos queremos ser mejores en la vida espiritual. Gloria a Dios por usted. Quiere ser mejor cantante, quiere ser mejor líder, quiere ser mejor músico, pero eso no quiere decir que no va a pelear. Va a tener que pelear. Entonces, ¿cómo va a ser héroe sin pelea, sin guerra? No. Nadie quiere guerra. Entonces el pueblo de Israel decía, este varón decía, para cruzar el Jordán, ellos necesitaban para que Dios les mostrara de abrir el Jordán.
Ellos necesitaban, mire, necesitaban tener fe, pero esa fe pura no es una fe, mire, una fe que en base, mire, nosotros venimos en el desierto, mire, Dios nos guardó, Dios nos cuidó y aquí estamos bien felices. Mire, llegamos al río. ¿Cuántos quieren que el río Jordán se abre? Todos deseamos eso, pero nadie quiere pagar el precio. Eliseo pagó el precio. Conocemos la historia de Eliseo. Eliseo le dice: quédate aquí. No, mi señor, lo siento mucho, pero yo no me quedo aquí. Pagó el precio, sí o no. Para que, mire, para que recibiera el manto de Elías, tuvo que pagar el precio. A veces nosotros hoy, hermano, yo miro hombres de Dios, mire, yo miro varones de Dios que donde ponen sus manos algo sucede, y donde oran algo sucede, y cuando dan una palabra, mire, vidas son impactadas, vidas son quebrantadas ante la presencia de Dios. Yo digo: wow, gloria a Dios. Pero ¿qué tal cuando vienen pequeños problemas, pequeñas situaciones? Digo: Señor, esto no es para mí. Todos queremos, pero no queremos guerra, no queremos luchar. Iglesias de Dios, es tiempo de luchar para ser mejor en la vida espiritual. Hay que luchar, hay que pelear las buenas batallas. Dele gloria a Dios por esas batallas que hoy tiene, porque Dios está evaluando qué tan fuerte eres. Decía un varón, decía: muchos soldados, los ejércitos, antes de ir a una guerra, ellos hacen una evaluación. ¿Quiénes son los que van? No cualquiera se va a la guerra, amado. Dice que hay muchos que se mueren a la prueba. No pasan la prueba. Muchos dicen que hacen la prueba y no pasan. ¿Sabes qué? Y muchos se mueren en la prueba. Pero en la vida espiritual, miren, en la vida espiritual, si Dios evalúa nuestras vidas, si no pasamos, adoramos a un Dios de oportunidad, a un Dios de misericordia, a un Dios de bondad. Amada iglesia, si no pasamos esta prueba, pedimos la misericordia del Señor. Ayúdanos a pasar esta prueba, Señor. Evalúa, si no paso, ayúdame. Dame fuerza para poder pasar esta prueba. Dice: no es que Dios no tenía poder para eliminar a estas naciones, sino Dios los dejó. ¿Por qué Dios ha dejado a alguien que te hace la vida imposible? ¿No será porque Dios está evaluando tu caminar con Dios? ¿No será porque Dios está examinando, amada iglesia? No será porque Dios se interesa por tu vida espiritual. Alguien alabe al Señor. Para que alguien se interese para tu vida espiritual, evalúa, examina. ¿Por qué? Porque alguien se interesa por tu vida. Mira, el Dios del cielo, amada iglesia, se interesa para un pueblo. A pesar de que ese pueblo de Israel, mira, amada iglesia, era un pueblo que claudicaba en cualquier momento. Era un pueblo que decaía en cualquier momento, pero Dios se interesaba porque es un Dios de amor, un Dios de bondadoso, y Dios se interesaba para que ese pueblo, para que este pueblo permanezca fiel al que lo llamó. Usted dirá: ¿qué guerra? Ahorita vamos a ver las naciones. ¿Qué significan las naciones? Ahora, dice que no habían conocido guerras de Canaán. Ahora, en el versículo 2 dice: solamente para que, ¿qué dice? El linaje de los hijos de Israel conociese guerra. ¿Para qué Dios dejó esos 5 naciones? Para que Israel conociera guerras.
que hay un enemigo. Y eso debemos hacer padres de familia. Hermano, no le enseña a su hijo: mira, mi hijo, si tú te vas a la iglesia te va a ir bien. No le enseñes a su hijo. Enséñale que va a venir prueba, enséñale que va a venir dificultad, pero que Dios va a estar con nosotros y que Dios va a estar de nuestro lado. No le enseña a su hijo, no le enseña a su familia: mira, mi hijo, si tú te vas a hacer cristiano, mire, nada te va a pasar, que te vas a hacer un millonario. No le enseña eso. Enséñale que en la vida espiritual hay guerra, hay lucha, hay prueba, pero mayor el que está con nosotros que está en el mundo, dice la palabra. Porque ahora enseñan a un evangelio sin prueba, sin lucha. Es lo que enseñan ahora. Tantas congregaciones, amados, que están enseñando: oh, tú eres una reina, tú llamado para ser reina, y todos se la creen. Muchos dicen: tú eres un Superman. Mire, los hermanos se salen hasta Superman ahí en esa congregación, porque se la creen todo. No, en la vida espiritual hay luchas y hay pruebas. Jóvenes, señoritas, damas, caballeros, no, mire, y nosotros no le mostramos un evangelio fácil, no le mostramos un evangelio, mire, a todo dar. Le mostramos la palabra de Dios, que sí va a venir lucha, que sí va a venir prueba, pero el Dios que le adoramos, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da la victoria, Él es el que rompe toda, mire, hermano, el que nos da el camino abierto. Es fácil es fácil ir a una congregación que no te enseñan que el evangelio hay que vivirla, que el evangelio, mire, es que tú, si estás en un lugar que te piden hacer eso, mejor salte de ahí, porque aquí nosotros permitimos todo. Es un evangelio sin guerra, sin lucha. Es un evangelio, mire, hermano, mire, por eso, si usted aquí está batallando, no por lo que yo digo, no por lo que los hermanos predican, sino porque la palabra lo dice. Si usted está luchando, tiene que luchar con eso, porque no es usted. Ahí está un filisteo atrás de usted, que es, mire, es esta carne. Usted dirá: ¿dónde está un filisteo? Usted mismo. ¿Dónde está un filisteo? Usted mismo. Este es un filisteo que se opone, que guerrea contra el espíritu. Dice: para que conociesen guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Ahora, no eran cualquier naciones. ¿Qué dice el versículo 3? Los 5 príncipes, escuche eso. Los 5 príncipes, hermano, no eran cualquier enemigo. Los 5 príncipes. ¿De quién dice? Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal hasta Hermón, hasta llegar a Emad. Y fueron, ¿qué dice? Ahora viene la palabra probar. Y fueron para probar con ellos a Israel, para ver, ¿qué dice? Si obedecían a los mandamientos de Jehová. No más que no me dio tiempo. Quería hacerle algo donde Dios pone hasta qué cierto punto esas 5 naciones, a estos pueblos paganos, hasta qué límite tenían. Y el pueblo no podía pasar, ni ellos podían pasar, sino estaban ahí. No era para que el pueblo de Israel se uniera. ¿Qué es lo que pasó? El pueblo no pasó la prueba. Pero la lucha es tan fuerte, la guerra es tan tremendo,
Cuando nos muestra la palabra, dice, la palabra nos muestra los 5 príncipes. Ahí vienen los 5. En el versículo 5. ¿Qué dice? Así los hijos de Israel habitaban entre, ¿qué dice? Los cananeos. Ahora viene todo lo que termina con esos 5. Ahí empiezan los 5. Ponga atención en eso, porque esto es muy importante hoy. El primero, ¿qué dice? Eteos, amoreos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Cuántos son? Todos los que terminan con ese. Jebuseos. Ahora, yo buscando el significado, ¿quién eran esos pueblos? ¿Quién eran las naciones? ¿Por qué la guerra era tan fuerte? ¿Por qué la guerra era tan extensa? Los 5 príncipes de los filisteos, Canaán, definición Canaán, mercader, comerciante, quien humilla y subyuga y domina. Escuche, cuando habla de Canaán, habla de la tierra de Canaán, y los que habitan a la tierra de Canaán habitan los 5 príncipes. Los 5 príncipes. Ahora, cuando hablamos de en general Canaán, habla mercader, comerciante, quien humilla y subyuga. O sea, quiere decir dominar. Ahora, Eteos, ¿qué significa este nombre? El primer nombre, Eteos, conocido como hititas, que significa terror. Significa terror. No eran una nación cualquiera. Se trata de un imperio que dominaba el territorio. Cuando habla de príncipe, quiere decir que había más, pero solo hablan de 5 príncipes, los que Dios había dejado. Imagínense, marca un territorio bastante. Y dice, el miedo, eteo, significa terror. Pues el miedo es uno de los principales gigantes a vencer. Pues el miedo, cuando se apodera de nosotros, impidiéndonos avanzar. ¿Cuál es la primera guerra? El terror. ¿Cuál es la primera guerra del pueblo? Aprender a pelear contra sus miedos. Aprender a pelear contra el terror, el temor. ¿Por qué muchas veces no hay avance? ¿Por qué nosotros muchas veces no queremos? Mire, siempre todo, es que yo no puedo. Es que si yo lo hago esto, dicen mucho que si te sometes en el ayuno, en la oración, en la vigilia, dice que Satanás se va a levantar. Y entonces a veces nos detiene, pero no tiene poder, porque es más grande el gigante que está con nosotros, es el que pelea por nosotros todos los días. Alguien alabe al Señor. ¿Cuál es la primera guerra? Es en ámbito espiritual, el terror. Cuando se apodera de nosotros, impidiéndonos avanzar. Y eso es el gigante que pelea mucho de la gente.
Hay mucha gente que no quieren ser cristianos por miedo. Hay mucha gente que no quieren ser evangélicos por miedo, por temor. Hay mucha gente que no quieren buscar de Dios por temor, porque tienen miedo de que su adversario los pueda dominar. No es que los pueda dominar, sino que ya están dominados. Cuando una persona, mire, cuando una persona siente miedo, ¿cuántos sienten miedo aquí? Todos sentimos miedo. Pero es una cosa tener miedo y es otra cosa que el miedo te domina. La primera guerra es contra el terror. El segundo, amorreos, que significa burlador, espíritu de calumnia, de crítica, de chisme, desánimo, desmotivación, depresión, desesperación. ¿Cuál es el segundo? Amorreo significa burlador, espíritu de calumnia, de crítica, chisme, desánimo, desmotivación, depresión. ¿Cuánta gente están luchando con eso todos los días? ¿Te has escuchado que cuánta gente se mueren por depresión todos los días? ¿Usted sabe cuánta gente diario viven desanimados? ¿Usted sabe cuánta gente cada día viven desmotivación? ¿Cuánta gente cada día vive en depresión? Pero esa es una de las guerras que la iglesia, que el pueblo debe de luchar todos los días. ¿Cuántos jóvenes le llamamos, cómo le llamamos la burla en las escuelas? El bullying. ¿Sabe por qué tantos jóvenes se levantan y asesinan a sus compañeros? ¿Por qué? Este no es una guerra, es una guerra espiritual. Y nosotros, amada iglesia, tenemos que luchar. Nuestros jóvenes, nuestros niños, mira, adultos, grandes, pequeños, todos debemos de luchar todos los días. Porque el amorreo no mira quién eres, de qué edad tienes, sino cuando se trata de burlar, cuando se trata del espíritu de calumnia, de crítica, no mira edades ni nombre. Y eso la iglesia debe de luchar todos los días, porque es una guerra espiritual. Es lo que el enemigo cada día desanima a los creyentes. ¿Por qué la iglesia está vacía? Porque hay gente desanimado. Porque hay gente, que le contaron un evangelio feliz, de un evangelio alegría, de un evangelio gozo. Entonces, cuando no encuentran, ¿qué es lo que hacen? A mí me decía un hermano, ¿y por qué ya no vino la hermana? No, dice, porque aquí dice que no sienten el gozo. Digo, ¿de qué gozo habla? No, es que cuando en otros lugares, cuando los que cantan, brincan, danzan y terminan sudando, dijo. Ahí sí está el avivamiento. ¿A ese le llama avivamiento? ¿A ese le llama gozo? Ese es deseos carnales.
Ese es deseo de la carne. Mira, el verdadero gozo que Cristo muestra no se trata de bailar, ni brincar, ni sudar. El verdadero gozo que nos transmite la palabra es la paz que pasa todo entendimiento, que dice la palabra. Entonces, ¿cuánta gente está desanimada dentro de las congregaciones? Entonces, eso es lo que luchan todos los días los creyentes. El espíritu de amorreos. Burlador, espíritu de burla. ¿Cuánta gente se han desanimado porque otro hermano se burló del hermano? Usted sabe que hay mucha gente, hay muchos creyentes tan desanimados. Mucha gente se han ido de la iglesia porque a uno se burló de otro hermano. Una hermana se burló de otra hermana. Una joven se burló de otra joven. Un joven se burló de otro joven. ¿Y saben cuántos jóvenes están perdidos? Porque, mire, fueron burlados cuando estaban empezando, cuando estaban queriendo crecer. Alguien se burló de ellos. Y ahora no quieren saber nada de la iglesia. No quieren saber nada de privilegio. No quieren saber nada, miren, nada. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tenía el espíritu de amorreo. Mire, hermano, se burló de aquella persona. Y eso debemos de saber, iglesia. Antes de que usted preste su boca, preste sus labios para esas cosas, debe todavía preguntar de qué espíritu lo está guiando. Alguien alabe al Señor. Debe de preguntar de qué espíritu. Cuando usted critica, cuando usted calumnia, mire, tiene que preguntar de qué espíritu lo está motivando. Es el espíritu de amorreo. Entonces no, la persona cuando critique no es porque quiere así. La persona que cuando dice crítica y chisme, hay que tener cuidado con el chisme, es el espíritu de amorreo. El desánimo, la desmotivación, depresión. Ahora, fariseos. Estamos en el número 3. Fariseos. Mire, la palabra fariseos significa desprotegido. Significa desprotegido, un pueblo sin muralla. El espíritu de fariseo busca una oportunidad desprotegida. Por eso el creyente debe estar más que nunca con la cobertura y con la protección de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de fariseo anda buscando cualquier oportunidad o cualquier desprotección en la vida del creyente. ¿Sabe el que lo protege a usted? ¿Quién es la que nos protege a nosotros? No son las aguas benditas que llaman allá afuera. Ahí no lo protege a usted eso. Porque muchos dicen, esta es la que me protege. No, amada iglesia. El que nos protege a nosotros se llama Cristo Jesús, su Santo Espíritu. La palabra y la oración es la que nos protege. La palabra dice, el ángel de Jehová acampa, ¿qué dice? Alrededor de aquellos que le temen, ¿qué dice? Y los defiende. ¿Quién es el que acampa alrededor de usted? El espíritu de fariseo es desprotegido, un pueblo sin muralla. El espíritu de fariseo busca una oportunidad desprotegida en tu vida en un momento de descuido.
Por eso no debemos que descuidarnos en la oración. No debemos descuidarnos en la palabra, iglesia. Usted dirá, no, eso fue en los pueblos de Israel. Es que es la lucha que el pueblo, mire, el pueblo tenía que mantener. Si el pueblo mantenía en obediencia a la palabra, si ponía en obra, si buscaban a Dios, si guardaban los mandamientos de Dios, el Señor es fiel en su palabra para protección. ¿Sabe que el que nos protege a nosotros? Por él le decía ayer, mire, cada herramienta tiene su función. Pero la que nos protege a nosotros, amada iglesia, es la misma palabra de Dios. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, puede estar el espíritu, mire, el espíritu de heteos, amorreos, fereceos, puede andar, puede estar. Pero cuando nosotros ponemos los mandamientos de Dios por obras y lo guardamos, es la misma palabra que nos protege. Alguien alabe al Señor por eso. No hay mejor protección que es la misma palabra. ¿Qué tan importante por nosotros guardar la palabra? A veces escuchaba a un niño orando, decía una vez, es que ya no quiero ser malo, decía. En su oración era sincero. Ya no quiero ser malo, decía. ¿Cuántos quieren hacer malos aquí? Nadie quiere ser malo. Usted y yo no queremos ser malos. Entonces, ¿quién es el que nos liberta de esa maldad? La palabra de Dios. Es como dice, Señor, quítame el chisme. El Señor dice, guarda mi palabra, porque es la que te liberta de todo chisme. Señor, ya no quiero criticar, quítame. El Señor dice, guarda mi palabra, porque mi palabra te va a hacer una persona de bien, no una persona que critica, sino la misma palabra la que va a obrar en usted, en mí. Porque a veces nosotros oramos a Dios, Señor, quítame eso, y el Señor dice, guarda mi palabra. Y fueron para probar con ellos a Israel para saber, ¿qué dice? Si obedecían, escuche, ¿qué dice? Los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. En uno de los pasajes dice que seamos hacedores de la palabra, ¿qué dice? Y que no seamos oidores. Oidores hay muchos, pero hacedores, difícil. Yo sé que es difícil, tanto para usted y para mí, yo sé que es difícil. Fereceos, jebeos, significa, mire qué significa la palabra jebeos. Jebeos viene en una pronunciación eva, que significa viva o vida. El espíritu jebeo vivifica en una naturaleza distinta a la de Dios. Vivifica una naturaleza distinta a la de Dios. Sostiene y fomenta vida, pero no tiene vida. El espíritu de Jebeo sostiene y fomenta vida, pero no tiene vida.
tiene vida, pero no según los principios, no según los mandamientos de Dios. Tiene vida, pero es una vida pasajera. Y no es lo que, mire, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que dice el pecado? Muchas veces, supongamos a alguien que dice que el que está en el alcohol, el que está en la droga, yo tengo vida, tengo salud. ¿No ha escuchado eso? Yo tengo vida. Dice, mire, yo ya tengo tantos años, mire, a pesar de que yo estoy en el vicio, pero yo vivo, dice, yo tengo. Sí, pero es una vida. Es una naturaleza, sostiene que tiene vida, pero es una naturaleza humana. Pero la naturaleza de usted y yo ya no es una vida de naturaleza, sino es una vida espiritual. Puede estar bien vivo, mire, físicamente, pero espiritualmente está muerta. Pero gloria a Dios que hoy usted no está muerto espiritual, está viva espiritualmente si tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos están vivos espiritualmente en esta noche? Fomenta vida, sostiene y fomenta vida, pero no según los principios y los mandamientos de Dios, sino según su naturaleza humana. Por eso aquel que no tiene a Cristo, si usted le dice, es que tú estás muerto, ¿cómo? Usted entiende eso porque entienda en el ámbito espiritual, que usted entiende porque usted sabe, dice, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, todas hechas nuevas, usted tiene una nueva vida. Ya no esa vida naturaleza. Entonces cuando usted le dice a alguien que usted está muerto espiritual, no, hombre, lo va a sacar a palazo en su casa. ¿Cómo usted me dice que yo no estoy muerto, yo estoy vivo? Pero hablando espiritualmente, está muerta. Pero usted y yo tenemos esa nueva vida en Cristo Jesús. Alguien alabe al Señor. Pero ya no es por nosotros, sino por la palabra de Dios. Alguien alabe a Dios. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, usted tiene vida. Vida en abundancia. Fomenta vida, sostiene y fomenta vida, pero es una vida naturaleza humana, no basado en los principios y los mandamientos de Dios. Y este es el espíritu que se ha metido en muchas de las personas. Dice que tienen vida, que tienen salud, que no necesitan otra vida, que no necesitan a Cristo porque ellos tienen vida. La palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora vivimos por la gracia y la misericordia del Señor. Esa nueva vida. El mundo sostiene que tiene vida. El mundo sostiene que tiene vida también y que vive, pero realmente está muerto. Es el espíritu de Jebeos. Ahora, Jebuseos. El espíritu de Jebuseos enfatiza lo que no se debe hacer, pero deja de lado el potencial del creyente. Mire, hermano. Enfatiza lo que no se debe hacer.
¿A usted le ha atacado una vez de esos espíritus? Que no se debe hacer, pero enfatice que hazlo, hombre. Y al final, hoy vas a pedir perdón. Enfatiza lo que no se debe hacer. Enfatiza, ¿sabe cómo uno cuando algo no enfatiza? Cuando que lo hagas, hazlo. Enfatiza, hazlo. Al final, aquí no están los líderes de la iglesia. Al final tú estás sola, no te preocupes. Mira, no hay nada. Mire, enfatiza lo que no se debe hacer. Enfatiza lo que no se debe hacer, pero deja de lado el potencial del creyente. En cada creyente hay un potencial. Alguien alaba al Señor. En usted, en cada uno de nosotros hay una potencial espiritualmente. Pero hay alguien que enfatiza lo que no se debe hacer. Supongamos, hay alguien que dice, mire, dice, ese canto que yo canté, mire, eso me ha pasado a mí, que no le pase a usted. Un día escuchaba un canto, hermano, y wow, yo escuchaba que era ese canto bien lindo, como que ya casi me estaba ministrando. Venía escuchando por la radio, entonces, y nomás lo pusieron, y yo venía escuchando, y ya llegué a casa y le dije, voy a buscar por ese canto, a ver si me da la voz, lo cantamos. Y cuando lo empecé a buscar, cuando dice la renovación carismática y católica, dice, santo Dios, Dios tenga misericordia. Pero lo cantaba, mire, lo cantaba más bonito que nosotros, hermano. Mire, hasta ese con fe lo cantaba. Yo cuando miré, Dios tenga misericordia. Pero mire, estaba hecho en mi mente que estaba mire, era tan fácil para decir, ¿sabe qué, hermano? Y lo cantan de esta manera y nosotros podemos cantarlo de esta manera. Es el espíritu de Jebuseo. Enfatiza lo que no se debe hacer. Eso todo viene de nosotros. Enfatiza lo que no se debe hacer. Deja a un lado el potencial del creyente. Ese es difícil en estos tiempos. Y por eso estamos viviendo en un tiempo, amada iglesia, donde música mundana convertido a cristianismo. O sea, lo que voy de que han salido muchos cantos que en la melodía que lo cantan allá afuera lo han cambiado. Y entonces enfatizan que y que este es un canto, que es una alabanza. Pero en una ocasión un hombre ponía ahí, escuchen este y escuchen este. ¿Cuál es la diferencia de la música? Es la misma música, es la misma melodía. Él decía, ustedes tienen que escuchar bien la melodía. Y escuchen la melodía, que esta persona lo canta como un canto. Entonces, enfatiza lo que no se debe hacer. Y eso rompe con la potencial del creyente.
Yo digo, es bonito leer libro. Para nosotros los predicadores, es bonito leer libro. Yo leo libro. Yo leo libro. Y leo comentarios bíblicos. Y leo muchos comentarios. Pero eso no debe hacer, está bien de una ayuda, de un apoyo para ver los significados de cada palabra. Pero no debe, mire, cuando nosotros entramos y cuando nosotros tomamos eso, quita lo que realmente, lo que es la potencial del creyente. Y más cuando Dios le da una palabra, amada iglesia, quizás la palabra es más sencilla, quizás no podemos encontrar el significado de la palabra, pero la palabra tiene su propia potencia. Alguien alabe al Señor. La palabra tiene su propia potencia, no necesita ayuda. La palabra no necesita ayuda. La palabra tiene su propia potencia, porque la palabra dice que es poder de Dios. Entonces, no podemos nosotros, está bien que busquemos una ayuda, está bien que, mire, que leamos un libro, un comentario bíblico, está bien. Pero la palabra del Señor, Él es el mismo el que habla y Él es el mismo que ministra. Él es el mismo que restaura, que levanta, que transforma. Es la misma palabra, amada iglesia. Alguien alabe al Señor. Jebuseo, el espíritu de Jebuseo enfatiza lo que no se debe hacer, pero deja a un lado el potencial del creyente, la esencia que Dios ha puesto en el creyente. Mire, amada iglesia, si tu voz es así, no lo quites, no cambies, porque esta es la esencia que Dios ha puesto en ti y debes hacerlo con todo tu corazón. Mire, si cantas roncos, quizás no cantas, mire, quizás tu voz no tiene esa, lo que como tú deseas, pero esta es la esencia que Dios ha puesto en ti. Cántale con toda libertad, amada iglesia. No lo cambies, porque esta es la potencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Alguien alabe al Señor. Bendito Dios. Dice, a ver al creyente a un punto de condenación. ¿Qué es lo que trata de hacer el Espíritu? De llevar al creyente a una condenación. Cuando opera el Espíritu en alguien, menosprecia a las personas, establece su autoridad. El pueblo de Israel no pudo luchar con esos espíritus, con esa guerra espiritual. No pudo pasar la prueba porque se mostró que al final, dice la palabra en el versículo que estamos leyendo, en el versículo 5 dice: y así los hijos de Israel que habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. ¿Y qué dice? Y tomaron de sus hijas, ¿qué dice? Por mujeres. ¿Y ahora qué dice? Y dieron sus hijos. Y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Sirvieron, ¿qué dice? A sus dioses. ¿Pasó la prueba? ¿Pasaron la aprobación de Dios? No. Mire, es bonito llamarnos nosotros iglesia, hermanos, hermanas. Es bueno, es lindo. Pero la pregunta es, si Dios
Mire, si Dios hoy nos hiciera como lo hizo al pueblo, usted y yo pasaríamos la prueba. Dios había dicho que el pueblo no debería de juntarse. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? Hizo pacto, dice. Hizo pacto con ese pueblo. Dios había dicho, hasta aquí pueden llegar los enemigos. Ustedes lo pueden ver, no pueden evitar, porque ahí están viviendo en esta tierra. Pero ustedes no deben hacer pacto. O sea, lo que Dios está diciendo, que ustedes son diferentes que a ellos. Miren, nosotros no podemos evitar estar en medio de gentes que quizás, mire, estamos en medio de gente que se burlan, critican, en medio de personas en este mundo. No podemos evitar. Pero usted y yo tenemos que saber que somos diferentes. Somos diferentes. ¿Cuántos diferentes hay aquí en esta hora? ¿Cuántos Dios ha cambiado sus vidas en esta noche? Dios, dice, pone a prueba a su pueblo. Si puso a prueba a su pueblo Israel, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? La palabra dice que nuestro adversario anda con, ¿qué dice? Como león rugiente. Decía un hombre, si dice que anda como león rugiente, no está ahí para pedirle para tomarse un cafecito contigo. Si anda como león rugiente es porque quiere devorarte por completo, no para hacerte amigo. Él no está dispuesto a ser amigo, está dispuesto a destruir y acabar con tu vida. Hoy yo quiero animarle que si Dios en esta noche pone a prueba nuestras vidas, dele gloria al Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Estoy luchando con eso, pero yo sé que usted me puede ayudar. Yo sé que usted me va a capacitar. Yo sé que usted me da las fuerzas para seguir hacia adelante. Yo sé que usted me va a capacitar, Señor. Mire, estoy luchando con ese pensamiento. Mire, Señor, estoy luchando con esto, pero yo sé que usted me da la fuerza. Le pido que me ayude. Le pido que su Espíritu me dé las fuerzas. Le pido que su Espíritu Santo cada día obre en mí, obre en mi corazón. Yo sé que estoy luchando con estas, mire, con todo eso que viene en mi vida, pero yo sé que usted me va a ayudar. La mano de misericordia del Señor todavía está y quiere obrar y quiere manifestar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Alguien alabe al Señor en esta hora. Lo invito a ponerse de pie en esta noche. Yo no sé con qué usted está luchando. Quizás Dios lo está probando de esa manera, porque Dios quiere sacar lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que realmente nos está afligiendo, lo que realmente nos está, mire, lo que nos está haciendo que nosotros nos alejemos, lo que nos está haciendo a nosotros que abandonemos, lo que nos está haciendo a nosotros, amada iglesia, que dejamos de sentir hambre por la palabra, por la búsqueda del Señor. Yo no sé de qué está luchando, pero yo quiero que levante su mano y dile: Señor, aquí estoy. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está mi alma, Padre, en el nombre sobre todo nombre. Le damos gracias, Señor, en esta oportunidad. Gracias por su palabra, Señor. Su palabra, Dios mío, su palabra, Dios eterno, es vida para nuestras vidas, Señor. Señor, así como usted, Padre, evaluó, Señor, la vida de su pueblo,
Evaluó, Señor, Dios mío, lo que había, Señor, de saber y conocer lo que había en el corazón de su pueblo. Padre, aquí estamos nosotros. Señor, solamente usted conoce lo que hay realmente en nuestro corazón. Padre, ayúdanos. Enséñanos a vivir para usted. Enséñanos a vivir, Señor, conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. Ayúdanos a guardar su palabra. Ayúdanos a guardar sus mandamientos. Ayúdanos, Señor, vivir, Padre, para su palabra y guardar su palabra, Señor. Te pido, Padre, que obres en nuestras vidas, que obres en nuestros corazones. Te lo suplico en el nombre, sobre todo nombre. Bendiga su palabra, Señor, en el corazón de su pueblo, en el corazón de sus hijos, en el corazón de sus hijas, Padre. Solamente usted, Señor, puede, Padre, puede obrar, puede manifestar, Señor, en la vida de su pueblo, Padre. Ayúdanos a guardar su palabra y ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, que su palabra cada día, Señor amado, Padre, venga y quebranta, Señor, en nuestros corazones. Quizás, Padre, hay dureza en nuestro corazón, hay dureza en nuestras vidas, hay dureza, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo. Enséñanos, Señor. Encamínanos, Padre, a tu verdad. Se lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Padre. Espíritu Santo, glorifícate, Señor.